Entendemos por nacionalidad a la condición en la que se encuentra una persona por su adscripción a un Estado y que crea derechos y deberes. Según el Diccionario Jurídico Mexicano, nacionalidad es el atributo jurídico que señala al individuo como miembro del pueblo constitutivo de un Estado. Es el vínculo legal que relaciona a un individuo con un Estado. Doble nacionalidad en México. Tiene dos o más nacionalidades quien es hijo o hija de mexicano o mexicana, nacido o nacida en el extranjero. También quien nace en territorio nacional y su madre o padre, o ambos, son extranjeros. El que tengas o no la doble nacionalidad depende de las leyes del otro país involucrado. Puede ser que el otro país te considere su nacional, aun si tú no aceptas la nacionalidad. Además, en algunos países, las leyes prohíben que se renuncie a la nacionalidad bajo ninguna circunstancia, o se requiere de un acto formal de renuncia. Tener doble o múltiples nacionalidades puede traer algunos beneficios, como oportunidades de empleo, derecho a acceder a beneficios sociales, derechos de propiedad, entre otros. Desde 1998, la Ley de Nacionalidad de México permite que las personas mexicanas cuenten con otra nacionalidad, además de la mexicana. Este hecho reviste gran relevancia, porque en efecto, la doble o múltiple nacionalidad implica una ampliación de derechos para la persona que cuenta con ella. No obstante, también existen responsabilidades que se desprenden de contar con más de una nacionalidad. En términos de viaje, cuando una persona mexicana cuenta con alguna otra nacionalidad, es importante que en su salida o arribo al territorio nacional se ostente, sin excepción, como nacional de México. Si tienes la doble nacionalidad y viajas al país de tu otra nacionalidad, pudieras tener que enfrentar algunas situaciones, como enfrentar procesos legales por ofensas contra las leyes de ese país, el no reconocimiento de tu nacionalidad mexicana, la protección consular limitada por parte de México. Mientras estés en el país de tu otra nacionalidad, el gobierno de México no podrá brindarte protección consular y se te tratará como nacional de ese país. Napoleón Gómez Urrutia nació en Monterrey, Nuevo León, el 18 de agosto de 1944, hijo del líder sindical minero Napoleón Gómez Sada. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió el posgrado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. En febrero de 2018, Morena aprobó su candidatura al Senado por la vía plurinominal. ¿Cumplía Napoleón Gómez Urrutia los requisitos para senador que exige la Constitución en su artículo 58, que a su vez remite al 55 de la misma? El artículo 58 constitucional establece que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad. El artículo 55 establece que para ser diputado se requiere: fracción 1, ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos; fracción 3, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. A su vez, en relación directa con el requisito de ser mexicano por nacimiento, el segundo párrafo del artículo 32 de la misma Constitución determina lo siguiente: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión. En cuanto a los argumentos, se decía que Napoleón Gómez Urrutia no cumplía dos de los requisitos constitucionales para ser senador, específicamente el de residencia y el de no haber adquirido otra nacionalidad. Respecto a la residencia, lo primero a observar es que el candidato de Morena nació en Nuevo León y por tanto no estaba obligado por el requisito de residencia, ya que claramente la norma constitucional establece que para diputado plurinominal es requisito haber nacido en alguna de las entidades que comprendan la circunscripción en que se realice la elección, o residir de manera efectiva en ella por más de 6 meses anteriores al día de la elección, una o la otra. En cambio, Napoleón Gómez Urrutia no cumplía con el requisito establecido en el artículo 32, segundo párrafo de la Constitución, ya que tenía la nacionalidad canadiense, según lo declaró su abogado defensor y consignó el portal de noticias Animal Político. En conclusión, por haber adquirido la nacionalidad canadiense, Napoleón Gómez Urrutia no podía ser senador, salvo que renunciara a esa nacionalidad, en los términos que establece el artículo 17 de la citada ley. La nacionalidad canadiense se obtiene habitualmente por nacimiento en Canadá. En caso de haber nacido en el extranjero, se obtiene cuando al menos uno de los padres es un ciudadano canadiense y nació en Canadá. Se puede obtener por adopción en el extranjero por al menos un ciudadano canadiense.
También puede ser concedida a un residente permanente que vive en Canadá al menos 3 años completos, lo que equivaldría a 1095 días. Esto dentro de los 4 años anteriores al momento de presentar la solicitud y cumplir con los requisitos específicos. Otra forma de obtener la nacionalidad canadiense es la naturalización, en la cual nos vamos a enfocar por el caso de Gómez Urrutia. Una persona que posee la residencia permanente en Canadá puede solicitar la naturalización después de 3 años de residencia en Canadá cumpliendo los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años, ser residente permanente, haber permanecido por lo menos 3 años completos dentro de los 5 años anteriores al momento de presentar la solicitud, poseer conocimientos acerca de Canadá, conocer los derechos y responsabilidades de la nacionalidad canadiense, no ser un criminal en guerra y tener habilidades de comunicación en inglés o francés. Actualmente no hay legislación que permita la pérdida involuntaria de la nacionalidad canadiense, salvo por personas convictas o que hayan cometido fraude en su proceso de solicitud de la ciudadanía canadiense. Las personas que poseen otra nacionalidad aparte de la canadiense pueden renunciar a ella en cualquier momento. En este sentido, y legalmente hablando, Gómez Urrutia podía renunciar sin ningún problema a su nacionalidad canadiense para que, posteriormente, pudiera postularse de acuerdo a la Constitución como senador de la República Mexicana. La tarde del miércoles 6 de junio de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la candidatura plurinominal de Napoleón Gómez Urrutia. Magistrados dieron su visto bueno luego de que presentó el certificado de nacionalidad mexicana que exige la ley para quienes tienen la doble nacionalidad. El magistrado Alfredo Fuentes, quien se opuso al proyecto, consideró que dicho documento no es suficiente para cumplir con la Constitución, la cual establece como un requisito para ser postulado a la Cámara Alta el ser mexicano por nacimiento. Sin embargo, la presidenta del tribunal, Janine Otalora, autora del proyecto a favor de la aprobación de la candidatura del líder minero, recordó que ha habido 3 casos similares a los de Gómez Urrutia, y en todos ellos, el tribunal ha considerado suficiente la entrega del certificado. Agregó que, conforme a la Ley de Nacionalidad, dicho documento es el instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos superan el potencial conflicto de intereses que podrían tener con otras naciones. Gómez Urrutia cumplió con la entrega del certificado al Instituto Nacional Electoral y la única que podría anular el documento es la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien lo emitió. Por lo que hace el argumento esgrimido por el PRI de no cumplir con la residencia en el país, explicó que la Constitución establece como requisito ser originario de una de las entidades federativas de la circunscripción referida o no tener una residencia de 6 meses. En este caso, Gómez Urrutia demostró ser originario de Nuevo León al tener su acta de nacimiento registrada en aquella entidad.